Hola, siguiendo con la serie de información sobre la diabetes, hoy vamos a hablar con un amigo muy especial que es un traumatólogo ortopedista especialista en lo que se llama pie diabético, el doctor Oscar Cedeño, que está residiendo en Cumaná, en Venezuela. Vamos a hablar en específico de qué es el pie diabético, cómo se puede prevenir, cuáles son las peores consecuencias y qué es lo que tenemos que estar al pendiente. Sobre todo las personas que son familiares, esposos, amigos, cercanos de una persona que tiene diabetes. Entonces, quédate por aquí para que escuches la información y me dices si tienes alguna pregunta o alguna opinión. Oscar, bienvenido a Controlando tu propia salud. Es un placer y un honor para mí tenerte aquí, además de que por ser mi amigo me encanta compartir este rato contigo. Gracias, Marilena. Aquí estamos a tu disposición para lo que haga falta en este empeño de resolver algunas cosas. Muchas gracias. Oscar, en primer lugar, para que la gente te conozca, cuéntanos qué haces y por qué te apasiona. Bueno, amiga, yo soy traumatólogo, ortopedista. Tengo bastante tiempo ya en esta actividad. Tengo 39 años por acá en Cumaná, venido de otros lares. Y aquí he estado ejerciendo durante ese tiempo, tanto en algunos centros privados como ocasionalmente en centros públicos o instituciones. En ello he hecho traumatología general y desde una cantidad de años, del 93 para acá, he estado trabajando con pie diabético, con mucho énfasis en la atención, prevención, tratamiento y cirugía de los pacientes con problemas de diabetes, tratando de que se compliquen menos y que si se complican lo podamos ayudar. Así que también en ese transcurso hemos estado en la actividad docente que me gusta mucho, que me apasiona, y hemos organizado conjuntamente con alguna de esas instituciones, siempre apoyado por alguna institución, cursos para los pacientes, para los familiares, para instituciones como los bomberos, para diversas personalidades y profesores, etcétera, donde se habla de lo que tiene que ver con la diabetes a través de la vista de un traumatólogo y detalles técnicos para la realización de las curas y ese tipo de cosas que hacemos con frecuencia. Y en cuanto a mi pasión, precisamente esa, mi pasión es ayudar a transmitir conocimientos a pacientes, a sus familiares, a sus relacionados, a los médicos, a las personas que tienen que ver directamente con ese paciente, cada uno a su nivel y en su campo, y tratar de ayudar de la mejor manera a los enfermos para salir de ese atolladero que significa la diabetes y sus complicaciones. Esto básicamente es lo que te quería decir. Oscar, tú y yo sabemos qué tan grave puede llegar a ser el pie diabético, pero la mayoría de las personas que nos escuchan ni siquiera saben qué es el pie diabético. ¿Tú nos puedes explicar qué es el pie diabético y por qué el pie tiene que ver con la diabetes? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo no? Bueno, el pie diabético es una de las complicaciones más graves, como vamos a ver en extenso en algún momento, relacionada con la diabetes. Y si lo quisiéramos apretar en una línea, diríamos que prácticamente es toda infección, úlcera, herida o necrosis o destrucción de tejido en un paciente diabético del tobillo hacia abajo, en el pie. Si lo hiciéramos un poquitico más científico, diríamos que es la coexistencia de un problema de irritación, necrosis, neuropatía y destrucción de tejido en el pie de un paciente diabético. Entonces estamos hablando de una herida, un huequito, una apertura de la piel que no se cura, que pasa desde el tobillo hacia abajo, que puede ser en los dedos de los pies, en la planta del pie, normalmente es donde pasa. Y hablabas de neuropatía. ¿Nos puedes decir qué es neuropatía de pie en general para que las personas nos entiendan? Sí, la neuropatía es la neuropatía diabética, que se llama neuropatía periférica, aunque hay de otros tipos, se refiere a la alteración
del tejido nervioso en todo el organismo, pero que comienza y se hace más intensa en los miembros inferiores, especialmente hacia los pies. No podemos olvidar que los pies son la parte del cuerpo más alejada del corazón, por tanto tiene menos circulación, por tanto tiene más pequeño tamaño de los filetes nerviosos que allí llegan y por tanto son más sensibles a un fenómeno que se llama glicosilación, que es una reacción química que genera la hiperglicemia, que hace que se inflame, cicatrice, se haga un proceso que se llama fibrosis, se haga una cicatriz que no debería estar allí en los diversos tejidos nerviosos del cuerpo y que altera tanto la sensibilidad como la capacidad, en ella la capacidad de sentir el dolor y también la actividad de los músculos y los otros elementos del pie, por esa razón que mencionaba, que esos músculos, esos tendones, esas articulaciones y esos tejidos tienen una circulación de menor calidad que la que tiene cualquier otro tejido del organismo, digamos que de las rodillas hacia arriba. Eso es lo que pasa. Y la mayoría de las veces, perdón, Oscar, la mayoría de las veces lo que pasa, para que más o menos entiendan de lo que estamos hablando, es que una persona diabética que tiene problemas de circulación en los pies, porque es donde más problemas tenemos y por eso la importancia del pie diabético, es que no sienten y entonces se lastiman, se cortan, hemos tenido personas en la emergencia, en el departamento de emergencia, que vienen con un vidrio dentro de la piel y lo han tenido por semanas y no lo sentían, no sabían que lo tenían ahí porque sus nervios están afectados para el punto que no sienten. Y entonces no puedes entender cómo no te has dado cuenta que tienes un pedazo de vidrio, tienes una chincheta, algo allí molestándote y la gente no se da cuenta. A veces pasa que la persona tiene semanas con algo que les pasó en la planta del pie y como no lo ven porque están un poquito gorditos o nunca se revisan los pies, resulta ser que tienen una úlcera, un huequito así de grande y está muy infectado y llega a tener necrosis, que es cuando la piel se muere, se pudre y se ve negro. Entonces, esos son los pacientes más, lamentablemente, más avanzados que podemos ver que no se han dado cuenta de pie diabético y no les dan importancia. Entonces, aquí es donde tenemos que, discutiendo con Oscar el punto, entender qué tan importante es, por qué pasa y qué es lo que podemos hacer o lo que tenemos que hacer, no solamente nosotros como pacientes diabéticos, personas que tienen diabetes, sino también como los familiares y amigos de las personas que son diabéticas. Entonces, Oscar, te llegó un paciente al hospital con un pie diabético, es decir, tiene una úlcera, un huequito que ya no es tan chiquito, que ya está grande, que los bordes están ennegrecidos, que se ve, que tiene tiempo. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo los puedes ayudar? Bueno, en primera instancia creo que debo decir dos cosas. Eh, ya sabemos que el problema principal es ese de la sensibilidad, es la neuropatía. Y a eso se suman los defectos que también tenga la circulación, que eso se presenta tardíamente en la enfermedad, las dos cosas alrededor de los 10 años, de hecho el diagnóstico, y que agravan la situación. A veces predomina uno, a veces la otra, pero casi siempre la causa original del problema es esa falta de sensibilidad. Ese paciente resulta que en general puede llegar directo a la emergencia cuando está desesperado, lamentablemente llegan bastante tarde, o si es alguien conocido va a llamar al médico, en este caso me llama, yo concertamos una cita por la emergencia, por la sala de curas y lo reviso. Eso es una emergencia quirúrgica. Las úlceras, las lesiones de ese tipo en los pies de los diabéticos se consideran emergencia, porque en 24 horas, primero que el paciente casi seguro está llegando tarde, algo más hay allí de lo que él siente. Y segundo, que tiene días con ese problema y casi siempre está infectado. Esas heridas se las hacen a través de los zapatos o una sandalia, una cotiza, una chola, como decimos aquí, y eso está contaminado con una bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa. Esa bacteria crece rápidamente en ese medio y es causa frecuente de complicaciones. Si el paciente se queda con eso 5 días, 72 horas, 7 días, va a llegar en unas condiciones bastante malas. Llegó a la emergencia, vamos a decir que llega oportunamente,
y que apenas está un poquito inflamado y ligeramente enrojecido. Bueno, lo vamos a ver, le vamos a hacer una limpieza extensa de la lesión, lo vamos a lavar con un jabón antiséptico, preferiblemente no yodado, de que no me cambie el color de la piel y otras dificultades que puede, entre comillas, generar el yodo, y le revisamos la herida sin tratar de profundizarla, a menos que haya un criterio que imponga llegar más allá. Pero vamos a pensar que está comenzando, lo limpiamos, le aplicamos una cura de la variedad que hay, le colocamos antibióticos, revisamos cómo está su inmunización para el tétanos y otras posibilidades, y ese paciente se va a su casa a recibir el tratamiento allá si es que no lo necesita endovenoso y si es que no necesita repetirle la cura al día siguiente o a los 2 días y que obligue por alguna razón a hospitalizarlo. Yo tengo una norma empírica luego de estos años de experiencia en la parte de diabetes ya va para 30, en donde afirmo que lo que se ve es la cuarta parte de lo que hay. Es decir, lo que está allí adentro casi siempre es 4 veces más. Si está inflamadito, rojo y caliente, hay que pensar que ahí puede haber pus. Sobre todo si hay un callo de por medio y ese tipo de cosas. Uno lo llama hiperkeratosis. Entonces, eso es importante, hay que verlo. Los pacientes deben consultar. Los familiares, el paciente diabético no puede estar solo a la deriva. Siempre debe haber un familiar pendiente de él, el hijo, el hermano, el nieto, alguien que lo acompañe y que esté pendiente de él, de su vista y de sus pies, porque son las 3 cosas importantes: la persona, los pies por lo trascendente y por lo complicado que es recuperar una infección de un pie en un diabético, y la velocidad con que eso puede empeorar si no se trata debidamente. Oscar, la pregunta de las 40.000 lochas. El que no es venezolano entienda que la locha era una moneda del año de la pera que significaba nada, pero la pregunta importante aquí es, ¿todos los pacientes diabéticos van a tener pie diabético? Bueno, respecto a eso, lo más probable, sí. Lo más probable, ese paciente, en un margen amplio, en un gran chance de que eso ocurra, generalmente el paciente alrededor de los 10 años, y depende del control, puede comenzar antes y puede ser más o menos intenso, el paciente va a presentar neuropatía. Lo que pasa es que él no se va a dar cuenta. Como eso se instala progresivamente, él va a ir perdiendo sensibilidad y no se da cuenta. Si se le empiezan a poner asociado a la neuropatía un poquito de fleopatía, de trastornos del retorno venoso, y él no se da cuenta que ese pie lo tiene un poquito más oscuro que el otro. Entonces, por eso impone que el paciente deba revisarse todos los días, y sobre todo cuando está comenzando los controles de la diabetes, sepa cómo es su normalidad. Como le pasa a uno con el carro, que yo digo que uno con el vehículo tiene que aprenderse los sonidos normales de su vehículo, de saber cómo está, cómo luce, cómo se siente cuando lo estás manejando. Igualito le tiene que pasar al paciente. El paciente tiene que conocer su normalidad, y cuando hay una variación de esa normalidad, comenzar a preguntarle a su familiar. El problema es que eso, como les decía, se presenta como a los 10 años o un poquito más, y llega un momento que el paciente se da cuenta que tiene el problema, es cuando llega con el clavito enterrado o con la pullita o con el problema este. Yo he tenido pacientes que se han enterrado un clavo un día usando una sandalia, duermen la noche, se van para fuera de la ciudad al día siguiente y se dan cuenta que tienen una herida cuando regresan con eso manchado de sangre, en una situación que los sorprende más bien. Entonces, eso hay que evitarlo. El paciente debe asumir que en algún momento pueden comenzar las complicaciones de la diabetes, sobre todo si él no ha sido lo cuidadoso, lo disciplinado que debe ser con algo que vamos a tocar en algún momento, que es el control. Fíjate que esas son una de las cosas que más debemos hacer hincapié. Y aquí en Controlando tu propia salud hablamos de lo que se llama profilaxis, que es evitar. Mi abuelita decía, es preferible prevenir que lamentar. Entonces vamos a prevenir que nos pase. Entonces, cuando tenemos una persona que ha sido diagnosticada con diabetes,
¿qué es lo que debería hacer para evitar que le pase esto o que tenga el problema de pie diabético? ¿Qué debe hacer la persona y qué deben hacer los familiares? Porque muchos de los pacientes diabéticos están gorditos, han subido de peso, y entonces agarrarse el pie, levantárselo para verse la planta del pie no es fácil, sobre todo si la persona tiene una edad avanzada. Entonces ahí es donde está la parte importante de los familiares. Entonces, cuéntanos de qué deben hacer y cómo deben solicitar ayuda y cómo las personas que quieren y les importa esta persona diabética pueden ayudar para evitar una complicación con pie diabético. Bien, fíjate, la respuesta es sencilla. Lo complejo es que se cumpla lo que sugiere la respuesta. Ya se sabe en estos tiempos del siglo XXI que el asunto principal es esa palabra que tú mencionaste, que parece mágica y todavía mucha gente de nuestro medio le resulta pavosa. No lo nombres, eso es muy pavoso, eso es terrible. O sea, esas posiciones tradicionalistas son las que muchas veces complican a los pacientes. Un paciente que tenga antecedentes de diabetes en su familia, que tenga cierto grado de obesidad, que nunca ha destacado por ser un gran deportista, pero sí por ser un gran comedor de parrillas y todos sus aderezos del fin de semana y ese tipo de cosas, es muy probable que con herencia o sin ella, si tiene alguna otra predisposición, pueda desarrollar una diabetes. Antes se decía que alrededor de los 40 años y más, y ahora se sabe que muchas veces con estos factores, con el sedentarismo, con esas dietas de productos que no son los más saludables, ¿okay? Los ultraprocesados que llamamos ahora, ese paciente está comiendo cosas que no debe, abusa de ellas y si no se cuida va a comenzar a presentar. Entonces, por lo contrario, el paciente que hace lo que llamamos un tipo de vida saludable, ¿verdad? Que come para nutrirse, no para, voy a decir la palabra Llenarse porque la no consigo panza. otra, para llenarse la panza. Yo iba a decir una sola, para hartarse, en lugar de disfrutar una comida sana, buena y favorable. Entonces, ese paciente tiene problemas. Pero si tú haces una buena dieta dirigida por tu médico, por tu equipo de salud, por tu nutricionista que también debe verte, que debe atenderte, si inicias los controles apropiados, bajas de peso, haces ejercicio, y dejas, por supuesto, entonces de ser sedentario, vas a estar evitando un problema que se te puede presentar, pero que no es obligatorio que se te presente, ¿ok? Ni es inevitable que así suceda. Si el paciente lleva ese llamado tipo de vida saludable, si se cuida sus pies, si ha ido al centro de atención médica y allí lo ha visto un podólogo, un traumatólogo, una enfermera podóloga, que a veces son las primeras que ven a los pacientes, se dan cuenta cómo están, lo enseñan a cuidarse las uñas, lo enseñan a cuidarse los pies, a hacer una higiene apropiada y todas las medidas que si tú quieres luego las precisamos mejor, ese paciente ya comenzó una cadena que le va a ser altamente productiva para su salud. Va a bajar de peso, va a perder esos criterios de sedentarismo que tiene y va a reducir a lo mínimo el riesgo que pueda tener de presentar una diabetes a cualquier edad que vaya a ser. Si el señor tiene 20 años, es mejor, y si no, pues si tiene 40 también vale, y si tiene 50 también vale que empiece ese tipo de vida saludable, alimentación saludable, ejercicio y los cuidados generales de su cuerpo, por decirlo así. Fíjate, cuando yo hice mi especialización en educación de diabetes, recuerdo que en el entrenamiento, que fueron 4 días intensos, 8 horas, y el último día era más de práctica, nos pidieron que nos quitáramos los zapatos y entonces que nos pusieron en pareja y que una persona examinara a la otra. Y nos dieron una mesita con una cantidad de cositas ahí, ¿no? Y nosotros decíamos, pero ¿qué está pasando aquí? No entiendo. Una de ellas era una pluma de un pájaro, de esas plumitas que tienen a las aves, y nos explicaban qué hacer con eso.
Entonces nos pasaban la pluma, nos decían, pásenle la pluma suavecito por la planta del pie y por los deditos a ver si la persona lo siente sin que la persona lo vea. Y eso nos hacía ver que a veces no entendemos cómo la persona nos siente, pero la persona realmente no lo siente. Y luego nos decían con un clavito, pínchalos a ver si lo siente. Entonces todas estas cosas son parte del examen, pero en casa no se debe hacer. ¿Qué es lo que debe hacer un familiar, un amigo, una pareja para ayudar a la persona que puede tener pie diabético para estar pendiente de qué es lo que puede estar pasando? Y si lo empieza a desarrollar, corre para el hospital. Sí. Bueno, lo que debe hacer ese familiar, y ese es ahorita la piedra fundamental de apoyo de un método que se llama el autocuidado. Involucrar a ese paciente en el autocuidado, que él mismo sea el rector de su atención, del cuidado de su salud, y busque el apoyo de uno o más familiares que estén atentos cómo amanece ese paciente, si las instrucciones que los médicos le dieron y que él las debe conocer, si es el más cercano al paciente, se asegure de que lo está recibiendo, porque de nada sirve cuidarse si no haces lo que debes hacer. Además de eso, el tratamiento, las medidas de higiene, que no agarres una toalla y te frotes duro con esa toalla entre los dedos y los pies, porque eso también hace daño. Entonces, que todas esas precauciones, que seguro que en la unidad de diabetes o en la consulta del podólogo o en el traumatólogo y aún la misma enfermera que se esfuerzan bastante con esto, le va a decir, esto lo puede hacer, esto no lo puede hacer. Seguir esas recomendaciones y que el familiar las conozca. Hace años me llegaban personas y me decían, yo le preguntaba, ¿y qué está recibiendo él? Ah, yo no sé, él es el que sabe. Le dije, pues no, no es así. Vamos a ocuparnos. Él debe saber, nosotros también debemos saber, tú conoces lo que él recibe y de aquí en adelante yo también voy a saber cuáles son las medicinas que él recibe. Esa es la manera como lo vamos a ayudar. Y pedirle al paciente que, a pesar de que esté cumpliendo todo rigurosamente, si presenta algo diferente, alguna variación, un enrojecimiento, si tiene una pequeña deformidad en el pie, que de repente él sospecha que le puede estar molestando en el calzado, debe ir al centro de atención para ser visto, pues. Y en general, las medidas son esas que estamos hablando para la higiene, los zapatos apropiados. Si eres diabético, ya sabes que tienes que usar un zapato ancho, de plataforma de goma, la puntera debe ser profunda y cómoda, bien acolchado, no deben tener adornos, estrellitas y cositas en la punta para que se vean más bonitos, y deben tener un taconcito en el caso de que sea un hombre entre 1 y 2 centímetros máximo de alto, y si son las mujeres no más de 3 centímetros el tacón de una diabética en un zapato con esa anchura, con esas comodidades, que no le apriete, una cantidad de cosas, comprar sus zapatos en la tarde por si los pies están hinchaditos, los zapatos le queden, no le vayan a apretar. Si lo compré en la mañanita con los pies descansaditos y flaquitos, va a comprar a lo mejor un 38 o un 7,5, como dicen en otras partes, y resulta que él es 8. ¿Me entiendes? Que él es 39, porque cuando se le hinchan los pies, que es de mediodía para adelante, él no le va a caber el pie en el zapato, y eso en un diabético es un problema serio. Oscar, estabas hablando de posibles complicaciones y yo en mis hospitales donde he trabajado en los últimos 15 años, lamentablemente he visto muchos pacientes que llegan a una condición con pie diabético que son extremadamente drásticas. Y hace poco los venezolanos que nos están escuchando supieron de la mamá de una de las actrices y personalidades de radio más importantes que tenemos en el mundo, que ahorita está en España, que es Ana María Simón, que su mamá perdió la pierna a consecuencia de un descuido de su pie y de una diabetes de más de 30 años. Entonces, Oscar, háblanos de lo peor que puede pasar cuando tenemos una persona con pie diabético que no se cuida. Te voy a hablar rapidito de unas estadísticas, ¿ok? Partiendo del problema principal, que es a donde está la base de toda esta situación enrevesada, complicada, que tenemos más de 535 millones de diabéticos en el mundo, y a vuelta de 6, 7 años, un poquitico más,
se espera que eso pase de 700 millones de diabéticos, ¿verdad? Y las complicaciones del pie diabético en este momento afectan a poco menos del 10% de esas personas. 40 a 60 millones de personas tienen problemas del pie diabético. Y el pie diabético es la principal causa de amputaciones después de los accidentes de tránsito. Entonces, ya por ahí tenemos que saber cuál es la magnitud del problema. Las úlceras crónicas, las lesiones, las heridas crónicas de los pies, esas heriditas que no le damos importancia porque no las sentimos, son la principal causa o el principal problema que lleva a las amputaciones. ¿Ok? Y el 50% de los pacientes que reciben una amputación es muy probable que en los próximos 3 a 5 años estén recibiendo otra amputación, lo cual afecta su calidad de vida, su pronóstico de vida y todas esas cosas que a uno no le gusta hablar tanto, pero hay que decirlas a veces para que entendamos que debemos cuidarnos, ¿ok? Entonces, ese problemón es el que tenemos por delante. Tenemos un paciente que debe cuidarse sus pies, pero que aún cuidándose presenta una de estas lesiones que mencionamos, de estas ulceritas, de estos huequitos, de estos enrojecimientos, o tiene una zona que antes era una pequeña deformidad y se está enrojeciendo, o tiene un callito y debajo de ese callito él siente que hay como un bultico. Entonces, eso tiene que ser consultado a la brevedad posible, porque si no se hace, si no se inicia esa cadena de atención con la gente que sabe de este asunto, que son podólogos, diabetólogos, internistas, endocrinólogos, traumatólogos que se dedican a eso, y hoy en día hay muchos de ellos. Y Y no la también pedicurista, ojo, no la señora que te hace los pies. No. nada, ese no es el caso, no, para nada, tienes razón. Entonces, estamos hablando de ciencia, de gente que estudia, de gente que aprende, que años atrás vio los errores de los demás y aprendió de esos errores y de los propios, como nos pasa a todos. Entonces nos damos cuenta que ese paciente, además, hay criterios claros establecidos sobre lo que hacer con un paciente que tenga características determinadas. Si es un dedo enrojecido, si es una uña enterrada, si es un hematoma allí, si es una lesión en el empeine, como decimos aquí en Venezuela, si es una lesión en el talón, que es una de las más complicadas que puede presentar un diabético por la defectuosa circulación, por la cantidad de grasa que hay allí. Eso tiene más peligro. ¿Y cuál es el peligro? Que te tengan que quitarse ese dedito y que por mal cuidado terminen necesitando que te amputen otra parte del pie, que te amputen más arriba, y eso es algo que haciendo ciencia, que haciendo buen cuidado de los pacientes, se puede considerar que por lo menos en un 50% está superando a lo que sucedía 40 años atrás. Entonces, lo que tienes que hacer, paciente y amigo, es ir a tiempo a donde tu médico. Y esa tragedia que es que te quiten un miembro, que te quiten una extremidad, que te quiten parte de él, la puedas evitar y que puedas mantener tu calidad de vida, porque cuando pierdes un pie, cuando pierdes una pierna, ya no vas a caminar igual, vas a necesitar ayuda, vas a necesitar sustento, tienes que hacer rehabilitación, tienes que usar muletas o usar cualquier instrumento de ayuda. Mejor es no necesitarlo, es decir, hagamos prevención, vamos a cuidarnos, vamos a hacerle los casos a ese personal de atención médica, que cualquiera sea su especialidad, si atiende diabético, ese médico o esa enfermera sabe de lo que aquí estamos hablando y te va a sugerir lo más apropiado. En las unidades de diabetes o de diabetes que yo conozco, la enfermera cuando tiene un paciente así, inmediatamente llama al médico que tiene más cerca. Mire, doctor, téngame este caso así, tal y qué sé yo, le va a decir, vamos a hospitalizarlo, vamos a hacerle esto o aquello y vamos a prepararlo para hacer una limpieza quirúrgica mañana, esta tarde o cuando corresponda, porque cuanto antes se hagan las cosas, siempre el resultado será mejor. Ahorita hay muchos recursos tecnológicos, materiales de cura, adhesivos especiales, coloides, mallas, diferentes cosas científicas que vienen estériles, que vienen arregladitos en un sobre,
que no las agarraron de allí, de un estante donde tienen guardado un poco de vendas y cosas de hace 10 años. Vamos a usar los recursos que tenemos hoy, que son bastantes y son buenos cuando se utilizan a tiempo. Perfecto, sobre todo cuando estamos hablando de evitar que la infección que pueda haber estado allí progrese y se empeore. Porque cuando tenemos una infección que está en la superficie de la piel, es solamente ahí, pero cuando no la cuidamos, sigue creciendo y entonces ataca el músculo y después llega el hueso. Y cuando tenemos una infección en el hueso, señores de mi corazón, sacar esa infección de ahí es muy, muy complicado. Tenemos pacientes que vienen a los hospitales a ponerse antibióticos 2 veces al día por hasta 6 semanas para tratar una osteomelitis. Entonces tenemos que estar, o sea, una infección del hueso. Entonces tenemos que estar muy, muy pendientes que lo que tenemos que hacer es lo que decía mi abuelita Blanca. Prevenir es mejor que lamentar. Si usted tiene diabetes, revísese los pies todos los santos días, como que eso es tomarse el café en la mañana. Revíseselo usted o ponga a alguien que se lo revise, su esposo, su pareja, su amigo, su hijo, su nieto, quien sea. Epa, momento de revisarme los pies y le revise entre los deditos, porque entre los dedos pueden pasar cosas que no se ven, que le revisen en la parte de donde los deditos tocan el piso, en la planta del pie, y que se den cuenta que no hay nada. Por supuesto, en la parte de arriba también. Y si no pasó nada, dale, ya puedes ponerte tus medias o lo que te vas a poner y puedes salir. Si hay algo, lo que sea, por muy chiquitico que se vea, y por muy eso no debe ser nada, vayan al centro de atención para que les revisen, porque es preferible, como dice Oscar, que vean lo que está pasando, porque por fuera vemos un cuarto de lo que es como que vean. ¿Se acuerdan de esos iceberg? Esas cosas que son estas masas de hielo que son enormes, que lo que vemos es la puntita y por debajo hay una cosa enorme. Así mismo puede ser con las lesiones de los pies o las heridas que puedes tener en un pie, que puede tornarse desafortunadamente una amputación. Y como dice Oscar, cada vez tenemos menos amputaciones y es porque sabemos más, porque conocemos más y porque la información está más difundida y evidentemente la tecnología que se ha desarrollado. Pero si nosotros no hacemos el trabajo con nosotros mismos, entonces no nos vamos a ayudar. Ayúdate a ti mismo. Y tú, familiar, amigo, vecino, pareja, esposo, peor es nada, lo que sea, de esa persona que tiene diabetes, échale la mano. Y así digan, no, no, yo estoy bien. No, señor, son las 6 de la tarde, esta es la hora que yo le voy a revisar los pies. Péleme esos pies para yo ver. Así, sea así, no importa, usted revise, y para los que no me están viendo, yo me tapé la nariz porque hay gente que le huelen los pies. Ajá, así sea con la nariz tapada, revísele los piecitos a esta persona y entérese de lo que está pasando. Y si algo está pasando, corran para el médico. Oscar, ¿es así? Es un problema de responsabilidad del paciente consigo, ¿ok? De atender, de asumir que tiene un problema que puede ser hasta perfectamente controlable y que puede evitar y llevar una vida útil y satisfactoria durante muchos años, aún teniendo diabetes. Yo he tenido pacientes diabéticos, ¿ok? De 90 años, cuidándose. Y se me han presentado con un registro en una hoja de esas de contabilidad, de la glicemia de tal día, de la glicemia de tal otro, etcétera, etcétera. Yo pesaba tanto, tomo tal medicina o me pongo insulina, o sea, el paciente más responsable consigo. No hay nadie que uno pueda querer más que a uno mismo, ¿ok? Ese paciente, si se cuida, seguro le va mejor. No sea usted parte de los 60, 70 millones de personas en el mundo que se meten en esa bajada terrible de las complicaciones de la diabetes, pudiendo evitar. ¿Y cómo se llama esta plataforma? Eres tú que tienes que controlar tu propia salud. No es que le vas a dejar la responsabilidad, no es que mi esposa no me revisó los pies, no es que mi hijo no vino para revisarme los pies, no es que yo comí lo que sea porque no me prepararon, no es que no me prepararon la comida que yo debía comer, entonces me comí una porquería por ahí en la calle o agarré una galleta, algo que no debió haberme comido. Es tu vida, eres tú quien tiene que controlarla, es tu salud y tu vida. Y una vez, mejor dicho, ya 2 veces lo he mencionado en 2 series diferentes, en la serie de cardiología y en las series de salud masculina y femenina también, entonces son 3 veces. Tú tratas de cuidar a los demás y encargarte de tu familia y se te olvida cuidarte a ti. Y si no lo haces a la final, tú vas a ser una carga para tu familia,
porque si terminan amputándote una pierna, ellos son los que tienen que andar cargando contigo, tienen que llevarte al médico, y tienen que llevarte a la cirugía, a los hospitales, y tienen que pagar por eso. Entonces, entiende que si no te cuidas desde el principio, vas a hacer un gasto muy grande y vas a hacer una carga grande para tu familia, que lo van a hacer con todo el amor del mundo. Eso no lo discuto y no lo dudo. Pero tú no quieres eso. Yo tengo pacientes que llegan al hospital y que están súper deprimidos y afectados porque ellos no quieren ser una carga para su familia, pero en su momento no se cuidaron. Y ahora terminan con situaciones como esta, que puede pasar con pie diabético, entre otras cosas que lo discutimos en los otros episodios, como por ejemplo una persona que termina teniendo que hacerse diálisis 3 veces a la semana porque los riñones se le dañaron, porque nunca se cuidaron la diabetes, o terminan ciegos, que también lo discutimos en la otra parte de los otros videos. Entonces, tienes que ser tú el responsable de tu salud. Y tienes que ser tú el que controla o vive tu vida controlando tu propia salud, porque es la tuya, esa es tu responsabilidad. Oscar, no sé cómo agradecerte este tiempo que nos dedicaste y toda la información que nos diste. Espero que esta información les haya servido a ustedes. Y si quieren contactar a Oscar y buscarlo por ahí, no solamente para hacerle preguntas en las redes, sino también para consultas a través de la web y también locales en Cumaná. Cuéntanos, Oscar, dónde te pueden conseguir y qué puedes hacer por ellos. Sí, yo trabajo en Cumaná, en la Policlínica Sucre, fácil de localizar. Tengo presencia en las redes, mi identificación es OACA53 en la mayoría de las Aquí redes. se los vamos a poner para que no lo pelen. Aquí está y va a estar también en Estoy las notas. en Instagram y te voy a pasar el link free donde aparecen todas las redes. Ahí está Instagram, está el correo, está el WhatsApp con un escalón para consultas directas en línea. Y bueno, yo estoy a la orden de los pacientes en cualquier parte, en Venezuela, en España, en Estados Unidos, en estos tiempos de la telemedicina, y estando nosotros involucrados con la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud, pues estamos todos los días preparándonos para hacer una evaluación tanto presencial como a distancia, o lo que llamamos hoy una consulta híbrida, que vemos al paciente la primera vez por telemedicina y que posteriormente lo citamos con calma, va a la consulta y así le hacemos el resto del examen que pueda faltar, nos lleva a los exámenes, nos lleva a las radiografías o nos lo mandan. Ya yo me acostumbré a que más bien los pacientes me mandan la radiografía por las redes, ¿ok? Las veo en mi casa y cuando lo voy a examinar solo le dedico mi tiempo a él porque ya vi las placas, ya vi los exámenes y todas esas cosas. Eso me encanta de los nuevos tiempos de la medicina. Importantísimo que entiendan que si tienen una duda, si por ejemplo tú vives ¿qué te gusta? En Portugal, y entonces te das cuenta que tu papá tiene algo en el pie y no sabes si lo tienes que llevar al médico o no, o si es una tontería, tú puedes consultar con Oscar, o te puede hacer una entrevista o una consulta de telemedicina y le puedes mostrar con la cámara qué es lo que está pasando y dónde está, y la progresión de la diabetes, y entonces Oscar te diría, mira, esto tiene que ser algo tratado localmente, búscate un especialista de este tipo, tienes que hablar de esto, este es el término que tienes que utilizar para buscar la consulta apropiada y que puedan tratar a tu familiar o a ti mismo en la zona donde estás. Y esa es la belleza de la Sí, telemedicina. eso es así y hacemos ese tipo de asesoría. Ya de un tiempo para acá, los pacientes me mandan videos de las curas que le están haciendo a su familiar, fotografías, y yo les doy las instrucciones de cómo hacérmelas llegar. Las reviso como que si estuviera allí y casi que en vivo y de inmediato si es necesario, le doy respuesta, les sugiero lo que deben hacer, que pueden cambiar o no en esa cura que están haciendo, o dependiendo de la ciudad o el país donde estén, le puedo decir, en tal parte está el doctor fulanito de tal, que es cirujano de pie y tobillo, o la enfermera menganita de cual, que también se ocupa de eso, y el podólogo que de repente pueda también ayudarle a resolver. O sea, estamos en otros tiempos y estamos prestos a ayudar a los pacientes cuanto haga falta, porque como te dije al principio, esa es mi pasión, enseñar, Así es. ayudar y aprender. Por eso es que estás aquí, Oscar, porque yo sé que ibas a dar la información apropiada. Y la mayoría de los venezolanos y latinos que vivimos en países que no son similares a los nuestros, por ejemplo, viven en Europa o en Estados Unidos, quieren tener la confirmación con un médico venezolano que lo que le están haciendo bien, allá está bien.
Entonces, ustedes Sí. tienen una persona como Oscar que les puede hacer ese seguimiento y esa ayuda y les puede decir, mira, aquí estoy viendo algo que no me gustó, pregúntale al médico sobre estos puntos específicos para que ellos les puedan ayudar. Entonces, ahí lo tienen. Sí, es un placer, mientras se pueda, ¿verdad? Uno tiene que ayudar, porque a mí también me ayudan cuando necesito, depende de lo que sea, siempre hay una mano amiga que sale al frente y dice, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Igual debo hacer yo. Así estamos en esta plataforma y saben que los que traemos para acá son pura gente chévere, como decimos en Venezuela, finos, son lo máximo. Entonces, Oscar, uno más para la parrilla. Muchas gracias por el tiempo, por la dedicación, por las explicaciones y nos vemos pronto. La conversación con Oscar estuvo como siempre cargada de mucha información porque Oscar si algo tiene es que sabe mucho y quiere informarnos de todo. Y sobre todo algunas partes que fueron oscuras y negativas, la verdad, porque puede llegar a pasar. Entonces la idea es que, como les decía durante la entrevista, que hay que prevenir, evitar que pase. Entonces esa es la clave y espero que con toda esta serie que hemos estado haciendo sobre diabetes y específicamente esta sobre cómo prevenir el pie diabético, puedas tener suficiente información para evitarlo. Espero que esta información te haya sido útil y que si fue así me ayudes a compartirla. Muchísimas gracias por estar aquí y cuídate mucho. Adiós.